Hola, ¿qué tal? Hola, hola, hola. Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Hoy vamos a tener una entrevista muy especial con Begoña. Ella es otra de las protagonistas de Cara a Cara, un programa de Rosa Llorens, en donde personas se entrevistan entre sí para lograr inspiración, para lograr encender esa chispita en otras personas y poder ayudar a resolver un montón de cosas que nos suceden en la vida diaria y que otros ya transitaron por ese camino y nos dejan su punto de vista, sus historias inspiradoras. Bueno, en fin, es un programa muy creativo que te invito a que lo sigas. Todos estos días estuvimos haciendo, aquí ya está Begoña, la vamos a saludar. Estuvimos haciendo un ciclo de entrevistas entre todas las protagonistas de estas historias. Y bueno, quiero invitarte, dejaremos en la descripción el canal de Telegram y si quieres participar de estas entrevistas sería genial, simplemente te tienes que poner en contacto con Rosa Llorens. Bueno, Bego, ya te tengo por aquí. A ver, vamos a esperar que se conecte. Qué lindo. A ver, a ver. Interesante, me avisó. Sí. Bego, te tengo por aquí, no te tengo. A ver, vamos a volver a intentarlo. A ver. Bien, sí, ya estamos. Hola, Bego, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Bueno, les cuento, Begoña, ella es coach emocional y además es la autora del libro Sonidos de Amor. Cuéntanos, Sí, Bego, mm, cuéntanos un poquito sobre ti para que la gente te pueda conocer, quien todavía no te conoce. pues me llamo Begoña y hace 13 años yo comencé con sensibilidad auditiva, me Ujú, molestaban mucho los sonidos ambientales y además empecé con acúfenos, que son sonidos que una persona escucha y la otra no. ujú. En mi caso es así. Mm, Y empecé a realizar un camino de entender lo que me estaba pasando y, y la verdad pues pasé por muchas terapias hasta que encontré en mindfulness o la atención plena y Ujú. me aparecieron los cuencos tibetanos que me ayudaron un montón para aliviar mi molestia. Para quienes no conocen el término, ¿qué son los acúfenos? Los acúfenos son sonidos que se escuchan, que pueden venir del oído o más bien del cerebro, porque hay una frase que dicen que oímos con el cerebro, Ujú. no con el oído. Entonces, el oído es un apoyo y el cerebro es el que capta toda la información. Claro. Y Esa entonces los molestia. acúfenos son como un sonido que se empieza a escuchar día y noche, o depende del caso, y, Como un y la zumbido. otra persona, sí, y la otra persona no lo escucha. Una de las No, claro. anécdotas que cuento es que cuando yo empecé con ello, le decía a mi marido, ¿tú lo escuchas? Y él me decía, no, yo no lo escucho. Y yo Claro. me decía a mí misma, me estoy volviendo esquizofrénica. Y no, era No, o sea, era el hecho de los acúfenos que estaban zumbando, a veces eran ruidos constantes o podía ser alternativos, a veces sí, a veces no, dependiendo del lugar o del horario, ¿no? Porque a veces cuando uno se va a descansar y todo está en silencio. Había momentos en donde lo sufrías más, no, los míos son constantes. constantes. Sí,
¿Y cómo se siente ese dolor? ¿Cómo podrías describirlo con palabras? O esa sensación. ¿Es dolor o es una sensación molesta? En mi caso vienen acompañados del sonido más una presión, que es como cuando subes a un avión o pasas Sí. por un puerto y primero empezaba a estar mejor con el acúfeno y después, desde hace unos años, empecé a trabajar la presión y Ujú. ya me voy adaptando poquito a poco porque esto es un camino de días e incluso de años y, y ahora ya lo llevo mejor. Soy capaz de concentrarme teniendo la presión ahí. Claro. O sea, cómo ser creativa, cómo vivir contenta, vivir bien teniendo esa constante molestia. ¿Cómo haces? ¿Cuál es tu consejo para personas que pueden estar empezando a padecer o que ya hace bastante tiempo que lo están padeciendo y no encuentran solución? Bueno, yo lo hago con el trabajo de las emociones, que es muy Ujú. importante, porque hay una frase que no es el sonido lo que molesta, sino cómo lo vive en el cuerpo. Si hay ansiedad, hay que buscar cómo manejar esa ansiedad para que disminuya y eso hace que el acúfeno y la sensibilidad auditiva mejoren. Y si hay estrés, igual hay que buscar recursos, técnicas para disminuir el estrés. Una de ellas que yo aplico es el semáforo. Seguir los colores del semáforo. El rojo, parar, aprende a parar. El, el amarillo significa precaución. Es que ahí te estás dando cuenta del pensamiento, ese pensamiento limitante te está afectando y en el verde cambias a positivo. Qué interesante. Luego, hablábamos recién sobre, o sea, te preguntaba sobre la creatividad, sobre el día a día. Qué importante que es también el hecho de darte cuenta y entender en tu cuerpo qué te está sucediendo. O sea, aislarte del sonido para entender que son las emociones lo que tenemos que trabajar, no la ausencia, no callar el sonido en esa desesperación, sino trabajar la desesperación para poder convivir con eso y llevar tu vida de la manera más armónica posible. Y eso es, en cierta manera, lo que hablas en el cara a cara cuando te entrevistas a vos misma, a tu yo del pasado. ¿De hace cuántos años? ¿Tenías 27, 30? ¿Cuántos años Sí, tenías en el...? la, la historia que cogí en el cara a cara, ahí tenía 27 años, que es cuando estaba comenzando a tener síntomas, sin yo conocerlo, síntomas de, por ejemplo, de pesadez de cabeza, Ujú. cansancio, la cabeza como inflamada, y yo lo achacaba al entorno, fíjate qué curioso, a, al puerto, al clima. Claro, es que lo Yo no primero que me hacemos miraba al siempre es puerto. mirar hacia afuera, ¿no? Sí, Antes de hacia adentro, primero vemos qué es lo que nos está rodeando, que incluso a lo mejor había sonidos fuertes y cosas que empeoraban la situación, ¿no? Que molestaban más. El entorno algo que ver tenía, ¿o no? ¿O vos crees que no? sí, sí, el entorno influía bastante porque cuando hay situaciones familiares que afectan, eso influye. Y es necesario darse cuenta para Ujú. aprender a salir de ahí. En un entorno hay actitudes tóxicas y estás ahí enganchado a ellas como si O, fueras como si fuera una droga, te enganchas ahí como cuando te drogan, pues ahí.
Entonces hay que aprender a salir de ellas. Pero eso ya es necesario con acúfenos, sin acúfenos. Mm, O sea, en sí, todo momento, a cualquier persona que se encuentre en situaciones que se da cuenta que son tóxicas, que generan una dependencia emocional o demás y no te dejan realmente hacer las cosas que vos sentís que tenés que hacer, aquello que te hace feliz. Entonces, inmediatamente, luz roja, parar, darte cuenta e intentar cambiar ese rumbo. Con acúfenos, sin acúfenos, o sea, para todos igual. Ahora te pregunto, ¿cómo influían estos acúfenos entonces en tu entorno? Porque bueno, al principio hablamos de cómo sería esa situación, o sea, que como que culpábamos al entorno de la situación. Ahora, ¿cómo era desde vos hacia el entorno? Al revés, ¿cómo influía en tu entorno que vos te sientas así? ¿Te comprendían, no te comprendían? ¿Te era fácil de explicar? ¿Te podías comunicar? bueno, a la Begoña de antes le costaba entender lo que le estaba pasando y entonces para comunicarlo al entorno, ella quería primero comprenderlo. Y cuando empezó a entenderlo, ella no lo ocultó, sino que lo decía, lo contaba, porque como era maestra, Ujú. pues ella lo explicaba, que tenía esa dificultad, que escuchaba sonidos y que además era sensible a los sonidos ambientales. Un ejemplo de ello es estar con dos niñas y que esas dos niñas se pusieran a chillar y ella lo escuchaba como si fueran 25, Claro, claro que fue. porque como eran Maestra de qué sonidos muy agudos, en ese tiempo, Bego. ¿Qué materias dabas? era maestra de apoyo, maestra Ujú. de educación especial. Y hoy seguís siendo maestra de educación especial, la Bego de hoy. A día de hoy, desde hace unos años, me estoy reinventando porque lo de maestra se terminó, llegó un momento en Ujú. que se acabó y, y ahora lo que hago es ayudar a personas que lo necesitan a mejorar cómo vivir con sus acúfenos, con sus sonidos. Eh, por una parte está el libro y luego está también el método Serena, ese viaje de acompañamiento que es de 4 meses y, Ujú. y que ahí descubren, vuelven a sentir ese entusiasmo por escuchar, Claro, disminuyendo la ansiedad y el estrés. ese es el punto, ¿no? Perdés el entusiasmo por escuchar, por descubrir sonidos, porque todo termina siendo algo que te está como perturbando el día a día. Aquí Consuelo nos dice, hola preciosa, ante este tipo de problemas es difícil de entender y todo el mundo no lo entiende, o sea, todo el mundo no lo va a comprender. Claro, porque, o sea, tenés que muchas veces pasar por la experiencia, tienen que ser personas realmente que sientan empatía y que entiendan que otra persona tiene malestar, pero si uno no lo está padeciendo, no sabe realmente lo que es y lo que eso conlleva, ¿no? Día y noche, constantemente. Entonces, si hay personas que nos están escuchando y que están sufriendo este tipo de molestias, estos malestares, que se pongan en contacto con Bego porque Bego los va a poder ayudar con su experiencia a salir adelante, a pasarlo de la mejor manera, a disfrutar la vida de nuevo, a reconciliarse, ¿no? Con los sonidos. El otro día estuviste en una escuela de música. Eso Sí, es un, sí, es estuve un gran en una valor, escuela ¿no? de música promocionando mi libro y la verdad la experiencia ha sido muy satisfactoria y después con la gente que fue empezaba a aprender lenguaje de signos. Qué bueno. Bego, ¿y todo esto, te lo hubieras imaginado la Bego del pasado? ¿Se lo hubiera imaginado que iba a poder salir
adelante de esta manera o cómo veía el futuro? La Bego del pasado no se lo imaginaba porque se sentía muy angustiada, frustrada con ella misma. Ella sí soñaba con escribir un libro, pero lo veía lejano. Entonces, y, y estaba perdida, confusa, porque además ella quería que le comprendieran en su entorno familiar y costaba que lo entendieran. Y llegó un momento en que dejó de insistir. Ujú. Dije, bueno, lo primero es que lo comprenda yo. Y después, si la otra persona lo entiende, perfecto, está bien. Y si no lo entiende, pues está en su derecho de no querer entenderlo. Si no es, si no es el momento de tener esa apertura, en realidad. Aquí Consuelo nos dice, yo tengo un problema de visión y hay ocasiones que me cuesta explicar cuál es el problema de por qué no ves las cosas. Claro, de la misma manera sucede con las personas que no es que te cueste escuchar, sino que en realidad estás escuchando sonidos que están en ti, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué pasaba cuando salías a la naturaleza o en entornos cerrados? O sea, ambos. He sido una chica muy perseverante y yo seguía saliendo a la naturaleza. E incluso yo iba a viajes, cogía el tren, e incluso iba a los bares. Los bares son un lugar donde hay muchos ruidos. Claro. Están los sonidos de las personas, los cubiertos, los camareros con las bandejas. Y eso a mí me molestaba muchísimo y además tenía mucha ansiedad. Lo que pasa que yo con mi paciencia entraba y estaba con mi angustia, mi frustración y, y gracias a practicar de esa forma Ujú. logré darme cuenta que yo podía elegir en un bar, centrarme en una sola conversación y aprender a dejar que los otros sonidos estén presentes sin que me afecten. Bego, te quiero leer un comentario que está buenísimo. Que dice, de Agnes, dice, Begoña es una gran persona, nos permite un conocimiento muy interesante sobre nuestro sistema auditivo. Padezco acúfeno desde el invierno de 1992. Luego amplió mi percepción desde otro lugar. ¿Cómo te hace sentir cuando personas te dan un testimonio así, donde dice que, o sea, aquello que vos padeciste hoy puede ser una puerta, ¿no? Que se abre, que se transforma y ayuda a otras personas. ¿Cómo te hace Claro, sentir? claro, es una puerta que se abre y la verdad que Añés es muy buena porque hemos hecho el sal del armario con Miriam Bravo Ajá, juntas, sí. sí, Saludos a Miriam. y entonces hemos aprendido juntas. Y a mí me hace sentir ahora mismo el poder ayudar a otros con paz Ujú. y, 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 y alegría. Qué bueno. Aparte que lo estás haciendo realmente desde el corazón y eso se nota. Se nota porque sos una persona muy especial que tiene mucho para dar y que bueno, y que es maravilloso que lo hayas superado, que hayas, o sea, quizás los sonidos no se fueron del todo, pero sí que podés manejarlos, podés sentirte bien a pesar de, ¿no? Más que a pesar de, con, porque a Con, pesar de es llevar al victimismo. ajá,
Bien. Entonces, yo digo que es con el acúfeno, con la molestia auditiva, porque de esa forma lo que estás haciendo es hacerte amigo, amiga, igual que necesitas ser tu propia amiga, que te necesitas quererte y valorarte como eres. Ujú. Puedes valorar de forma positiva a lo que te pasa, aceptando lo negativo, sin rechazarlo, porque tanto la parte positiva como la parte negativa son necesarias. Aparte son los que te construyen, son los que te hacen diferente, ¿no? Entonces esa resiliencia de, a pesar de las cosas que nos suceden, salir adelante y encontrar la forma de convivir con ellas, es una manifestación de tu poder, ¿no? Que tenés. Así que bueno, de mi parte te felicito y estoy muy orgullosa de que seas mi compañera de cara a cara. Le queremos mandar también un saludo a Rosalie Lorenz. Al principio de esta entrevista yo comentaba sobre qué es el cara a cara para mí, ¿no? Que son mujeres que buscan una forma, mujeres porque las que se inscribieron fueron mujeres, pero vamos, que está abierto a todo el mundo. ¿Y qué es para vos el cara a cara? ¿Qué fue para vos? ¿Cómo fue tu paso por ahí? Mi paso por el cara a cara fue maravilloso porque entrevistarme conmigo misma, donde saqué las dificultades de la Begoña del pasado con la Begoña actual y, Ujú. y a la misma vez hubo momentos en que se angustiaban, que me angustiaba, por lo menos a la hora de grabarlo. Y bueno, y gracias a la paciencia de Rosalie lo conseguimos y, y es un viaje donde te conoces a ti misma y descubres lo que te limita, lo que te gusta, lo que te disgusta, incluso con qué te quieres quedar y de qué quieres desprenderte. Qué lindo, es qué interesante. ¿Eh? Es crecimiento personal puro. Mm. ¿Lo recomendarías a otras personas? Sí, yo se lo recomiendo a personas que ya hayan trabajado consigo mismas, porque entrar sin haberse conocido primero sería como sacar así de repente mucha basura y a lo mejor, pues si se acerca sin haberse conocido, pues le resulta un poco extraño. Ujú. Claro, claro, claro. Bueno, siempre dependiendo cuál es la parte Claro. de tu vida que quieras contar. Yo también creo que la persona ya tiene que haber hecho un poquito de proceso de crecimiento personal, porque es fuerte, está muy bueno, pero tener una base ya te ayuda, es como, si no sería como, o sea, quizás es no estar aprovechando todo el potencial que tiene, ¿no? Cuando ya te diste cuenta de algunas cosas, acá es donde podés profundizar mucho más. Si no, es como quedarte un poquito en la superficie. Entonces me parece que está muy bueno esto que decís, son personas que ya hayan profundizado un poquito en conocerse a sí mismos. Vego, algo que quisieras agregar, aclarar, algo por lo cual invitarías a las personas a que escuchen tu cara a cara. Bueno, yo les invito a que escuchen el cara a cara para que les ayude a descubrir que son capaces de cambiar ellos mismos o ellas mismas y, y que es muy bueno ser positivo Es una actitud y que con la que hay que en el trabajar. cara a cara
les hablo también del libro Sonidos de Amor. ¿Dónde se puede conseguir el libro? El libro se puede conseguir de varias formas. Se puede conseguir por Amazon. Me lo pueden pedir a mí para que se lo mande con dedicatoria. Ahora en la Feria del Libro, aquí en Salamanca. Bien, lo invitamos a todos a que vayan a la Feria del Libro en Salamanca entonces para encontrarse con Begoña, que seguramente vas a estar firmando también, ¿no, Sí, doctora? Qué bueno, sí, qué lindo. firmo el viernes a las 12 de la mañana y lo pueden conseguir en la librería Víctor Jara y en la librería La Caramba, Caraba. Caramba. Bien, te quiero leer. Hola Neri, bueno, acá se conectó Neri. Quiero leerte un comentario de Consuelo que trata sobre la pregunta que yo te hice. Dice, la pregunta que le estás haciendo a Begoña, a mí me ha servido para ver que sí se puede, a pesar de las circunstancias. Y por eso doy las gracias, nos dice Consuelo. Entonces, ese sí se puede, cala fuerte, es profundo y es realmente importante y necesario que lo recordemos, que sí se puede. Porque, en fin, podemos pensar que no se puede, ok, gastamos un montón de energía en pensar que no. Aprovechemos esa energía para pensar que sí y buscar una solución creativa. Aún, aunque haya este tipo de sonidos dando vueltas alrededor. Encontrar la felicidad igual, no dejar que se vayan con estos sonidos, ¿no? Que se perturben y que se genere una vida que no queremos generar, que no queremos vivir, que no queremos transitar. Bego, te felicito, para mí es un honor que estés aquí conmigo en esta entrevista. Realmente sos una mujer muy fuerte y súper resiliente. Y bueno, si te quieres despedir, aquí te dejo otro ratito para que digas lo que tengas ganas. Decirles que si tienen alguna duda, que pueden escribir y que es necesario darse cuenta de cómo está respondiendo esa persona. Porque muchas veces respondes con lo que te han enseñado. Sí. Porque a mí me pasó. ¿Cómo respondí? Pues yo respondí con la negatividad que veía en casa, sin yo saberlo. Y resulta que una vez me dice una maestra, tu forma de escribir es un poco negativa. Y yo me quedé así reflexionando. Digo, pues no me había dado cuenta. Y a partir de ahí empecé a cambiar mi forma de escritura. Fuiste consciente, le diste luz a eso. Si no, quizás seguíamos en ese. Y a eso nos pasa también con nuestros pensamientos, ¿no? Cuando no nos damos cuenta. Estamos metidos en ese rum rum constante y negativo. No nos lleva a ningún lado. Tenemos que aprender a escucharnos un poquito más, entonces. Y aprender a entender nuestras sensaciones y nuestras emociones para poder continuar de la mejor manera. Gracias, Bego. Y bueno, los invitamos todos entonces en el link que se pueden ingresar al grupo de Telegram, en donde están todas las historias de todas las protagonistas de Cara a Cara, que conozcan a Bego en particular, que cualquier duda, cualquier cosita que quieran decirle sobre su historia, sobre su libro, cualquier comentario que le quieran hacer, se comuniquen con ella, que la sigan en Instagram. Y bueno, que tengan una hermosa tarde y gracias, Bego, por estar. Gracias a ti por esta entrevista. Nos vemos. Adiós. Adiós.